el recién nacido Imperio Mexicano, aunque es conocido por todos, porque en las escuelas se nos enseña que Iturbide fue el primer emperador. Muchos mexicanos no tienen noción sobre qué pasó en la etapa del cambio entre la colonia y la independencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo fue el proceso? ¿Qué situaciones sucedieron? Y aún más importante, ¿cómo pasó México de ser una colonia a convertirse en un imperio? Acompáñame y recordemos cómo México vivió la catarsis de la emancipación. Después de una guerra de avance y retroceso, prosperidad y decadencia, peleas largas y cortas, se construyó una nueva sociedad, una nueva nación. El mundo había dado a luz al primer imperio mexicano. Mezcla entre conquistados y conquistadores, violentamente, padres y madres, de un nuevo grupo humano mucho más variado. México, en los momentos de realizar su emancipación, estaba en una situación bastante contrastante con España y de casi todo el continente europeo. Esto no es decir que reinase la abundancia y la paz absoluta, y un perfecto bienestar, pero la atmósfera social estaba ya impregnada de ilusiones venturosas, de promesas felices y esperanzas ilimitadas y risueñas. Las heridas abiertas durante 10 años de guerra sin cuartel se cicatrizaban en un ambiente de libertad. La entidad política que de nuevo surgió en el mundo, que tuvo civilizaciones grandiosas, ahora escribe un nuevo capítulo en su historia. Ubicada en una de las principales secciones del vasto continente, contando con una superficie de más de 4.925.283 kilómetros cuadrados y una altura máxima de 5.636 kilómetros en escalones que forman llanuras inmensas, cercadas por cordilleras de prodigiosas montañas, que parecen amurallar sus fértiles campiñas, dueña de los climas ardientes en sus costas y templados en sus masas centrales, iluminando su espléndida naturaleza, una atmósfera limpia y brillante. Según datos de la época, nos indican que no tenían más que 7,5 millones de pobladores, diseminados a lo largo del vasto territorio. Los españoles, que se adueñaron del territorio debido a la conquista de algunos siglos atrás, veían romper los títulos que se les había asignado, resignándose solamente confiados en que la independencia no rebajaría sus estilos de vida, ya que tomaban como base el reinado de un príncipe, que por su naturaleza de noble no los abandonaría. Los criollos formaban la segunda agrupación, que alcanzaban una educación igual que a la de los españoles peninsulares, con quienes tenían mayor afinidad. La segunda agrupación, mezcla de indígenas y europeos, alcanzaban una educación igual que la de los españoles peninsulares, con quienes tenían mayor afinidad por el idioma, la religión y costumbres, pero sin representación política. La culminación del movimiento independentista generó en todos una certidumbre de mejora y adelanto en todos los ramos del origen civil. Y con justa razón, ya que la gente se había unido al movimiento con el pensamiento de una vida mejor, en el cual pudieran construir una gran nación cuyos cuantiosos elementos explotados correctamente serían manantiales de prosperidad. Al conseguir romper el control europeo, las ideas republicanas eran lejanas a todos los habitantes, sin importar su condición de sangre, pero, sin embargo, algunos pensamientos liberales habían germinado ya. Desde los ensayos de la Constitución de Chilpancingo y luego la de Apatzingán. El desarraigo de las ideas establecidas por 300 años de administración comenzó a perturbar la tenue paz que sucedió a la emancipación del territorio. Otra agrupación social del imperio eran los indígenas, los antiguos pobladores, aquellos que ocupaban estas tierras y las gobernaban. Se posicionaron en el último peldaño social, reducidos a la servidumbre, maltratados por los invasores, inclusive por los mismos criollos. Los nativos, en vez de absorber su cultura de los conquistadores, resistieron
aún recibir de ellos esa nueva civilización. En 1821 ya no había la sombra de ese apostolado cristianismo ferviente que calmaba y dulcificaba las penas de la población. Si el Plan de Iguala, que fue con el que México obtuvo su independencia, hubiera sucedido en una Nueva España con un pueblo con diferencias menos evidentes, como lo comentan algunos historiadores hoy en día, no habría brotado los estallidos de rebeldía por todo el territorio, que levantó y despertó ánimos a cada paso del ejército libertador. La entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821 fue un acontecimiento que se viviría una vez en la vida en esta larga historia del país, hasta en la actualidad, un acontecimiento que cabe en un solo día, digno de conservarse y de poder conmemorarse, signo de la emancipación del pueblo. Y con todos estos movimientos, al fin, la población podía gozar de los beneficios de sus propias leyes, que harían avanzar a todo el territorio de manera rápida la carrera por la civilización. Dueño de un terreno vasto y lujoso, en breve tiempo se hallarían riquezas y llevándonos en el camino a la cumbre de prosperidad que otras naciones ya habían alcanzado. En aquellos momentos, pocos individuos pudieron preocuparse de la idea del inmediato y necesario trabajo que sería organizar un imperio. Los tratados dieron las bases, mas no la real independencia. Si bien en el Plan de Iguala, en su artículo 15, preveía que los ramos del Estado quedarían sin alteración alguna, aún con sus empleados, tanto eclesiásticos, civiles y militares, con toda su plantilla laboral. Esto al momento en que se firmaron. Pero este artículo contrastaba bastante con el artículo 21, que de dicho plan se procedería en los delitos con total arreglo a la Constitución española. Era evidente la insuficiencia de estas disposiciones para satisfacer las emergencias que la libertad de administración implicaba, ya que aún tomaron ayuda y procesos de la administración real del continente europeo. La contabilidad fiscal debía ajustarse a las nuevas necesidades de la administración. Así lo había previsto el primer emperador de México, Agustín de Iturbide, en el que podemos llamar como su proyecto de nación. Tratando de establecer su monarquía, formó una corte cuyo lujo corresponde al nivel del título de emperador, eligiendo personajes que ya estaban en el centro de la administración virreinal y ahora pasaron a la del imperio. Pero aún con estas acciones, Iturbide mandó a llamar a junta a los representantes de los diferentes partidos con intención de consultar la opinión pública. Esto indica que el emperador sabía y temía la existencia de partidos. Sin embargo, estos todavía no se organizaban, no estaban definidas las tendencias, pues con excepto la del Partido Republicano, los demás no podían aún concretarse. Establece en su artículo 12 del Plan de Iguala que todos los habitantes de la Nueva España, sin distinción alguna, de europeos, africanos o indígenas, son ciudadanos de esta monarquía, con opción a todo empleo, según sea su mérito y virtudes. Error grave que excluiría a gran parte del pueblo, en un mandato que debía ser en nombre del mismo pueblo, ya que se escogía solamente gente privilegiada y perteneciente a determinadas clases sociales. Esto haría un daño enorme al imperio, que apenas estaba en sus primeros pasos. Las masas, acostumbradas a la obediencia, estaban aún con la euforia de la independencia, dueñas ya de sus propios destinos, no quedaron conformes con esta situación. Aunado a esto, existían los republicanos, que pertenecieron a la insurrección, hombres y mujeres honrados, instruidos y estudiados. Podemos ver que no fue fácil la unificación del imperio. Preocupado por las corrientes tan separadas y diversas en las que la cúpula de poder tenía, intentando llevar a todos a un punto en conjunto y así que el imperio progresara. Con la experiencia de Iturbide en la política, sabía que debía mantener cerca y bien observados a hombres que pudiesen ser peligrosos en cargos cercanos a los de su administración. Un 28 de septiembre, entre 8 y 9 de la mañana, caminó hacia el Palacio Virreinal, hoy Palacio Nacional. Se reunió su junta y él, en un salón llamado el Salón de Acuerdos,
que hoy en día sirve para las recepciones oficiales, pronunció: Amaneció por fin el día de nuestra libertad y nuestra gloria. Fíjese, la época de nuestra feliz regeneración, y en este movimiento venturoso hemos comenzado a recoger el fruto de nuestros sacrificios. El pueblo mexicano, reintegrado a merced de sus heroicos esfuerzos en la plenitud de sus derechos, sacude hoy el polvo de su abatimiento, ocupa el sublime rango de las naciones independientes y se prepara a establecer las bases primordiales sobre que he de levantarse el imperio más grande y respetable. Dignos representantes de este pueblo, a vosotros se confía tamaña empresa, vuestro patriotismo, vuestras virtudes y vuestra ilustración os han llamado a los puestos que acabáis de colocaros. La opinión pública os señaló con el dedo para depositar en vuestras manos la suerte de nuestros compatriotas. Y yo no he hecho más que seguirla. Nombrar una regencia que se encargue del poder ejecutivo, acordar el modo con que han de convocarse el cuerpo de diputados que dicten las leyes constitutivas del imperio, y ejercer la potestad legislativa mientras se instala el Congreso Nacional. He aquí las delicadas funciones en cuyo laborioso y acertado desempeño se vinculan sin duda la celebridad de vuestro nombre y la eterna gratitud de nuestros conciudadanos. Una vez derrotado el trono de la tiranía, a vosotros toca sustituir el de la razón y la humanidad. Si vosotros sustituiréis, porque la sabiduría dirigirá siempre vuestros pasos y la justicia presidirá en todas vuestras deliberaciones. La ley recobrará su eficacia y en vano se esforzarán la intriga y el valimiento. Los empleos y los honores formarán las divisas de la virtud, del amor a la patria, de los talentos y de los servicios acreditados. En suma, una administración suave, benéfica e imparcial hará la felicidad y engrandecimiento de la nación y dulce la memoria de sus funcionarios. ¿Acaso el tiempo que permanezcan al frente de los negocios no os permitirá mover a todos los resortes de la prosperidad del Estado? Pero nada omitiré para conservar el orden, fomentar el espíritu público, extinguir los abusos de la arbitrariedad, borrar las ruinas tortuosas del despotismo y demostrar prácticamente las desventajas de un gobierno que se circunscribe la actividad a la esfera de lo justo. Estos van a ser los primeros ensayos de una nación que sale de la tutela en la que se había mantenido por 3 siglos, y no obstante, los pueblos cultos, los pueblos consumados en el arte de gobernar, admirarán la maestría con que se lleva a su último término el grandioso proyecto de nuestra deseada emancipación. Vendrán conciliados los intereses, al parecer más opuestos, vencidas las dificultades más exageradas y afianzada la paz y la unión con los bienes todos de la sociedad. Permitidme, pues, que en las tiernas efusiones de mi corazón sensible os felicite una y 1000 veces, ofreciendo el tributo de mi obediencia a una corporación que conozco cual suprema autoridad establecida para regir provisionalmente nuestra América y consolidar la posesión de sus más preciosos derechos. Unidos mis sentimientos con los del ejército imperial, os ofrezco también su más exacta sumisión. Él es un robusto apoyo, y declaro, por tan santa justa causa, no dejará las armas hasta no haber perfeccionado la obra de nuestra restauración. Caminad, pues, oh padres de la patria, caminar con un paso firme y ánimo tranquilo, desplegado toda la energía de vuestro ilustrado celo. Conducid al pueblo mexicano al encumbrado solio donde lo llama su destino. Disponeos a recibir los laureles de la inmortalidad. En él vemos que se hablaba sobre México, ya como un imperio separado de España. Las arcas, como era de esperarse, ya estaban completamente exhaustas. Sintiendo el enorme peso de las necesidades y urgencias, siendo una nación emergente, no podemos hablar de los créditos, a causa del nulo reconocimiento al exterior. Se formalizó
la toma del mando, con una junta oficial de los mandos virreinales. Terminando la ceremonia, pasaron a la sala y se procedió a la elección que por unanimidad los votos fueron para Agustín de Iturbide. Seguido de una misa en la catedral al cántico de Te Deum, cerrando la ceremonia. La junta regresó por la noche al Palacio Virreinal, donde quedó redactada un acta que, aunque defectuosa y algo impropia, se redactó de la siguiente forma. La nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión que ha vivido. Los heroicos esfuerzos de sus hijos han sido coronados y está consumada la empresa enteramente memorable, que un genio superior a toda admiración, elogio, amor y gloria de su patria, principio en iguala, prosiguió y llevó a cabo arrollando obstáculos insuperables. Restituida, pues, está la parte del septentrión al ejército de cuantos derechos le concedió el autor de la naturaleza, y reconocen por innegables y sagrados las naciones cultas de la tierra, en la libertad de constituirse del modo que más le convenga a su felicidad, y con resplandecientes que puedan manifestar a su voluntad y sus designios, comienza a hacer uso de tan preciosos dones y declara solemnemente, por medio de la Junta Suprema del Imperio, que es nación soberana e independiente de la antigua España, con quien, en lo sucesivo, no mantendrá otra unión que la de una amistad estrecha en los términos que prescriben los tratados, que entablarán relaciones amistosas con las demás potencias, ejecutando respecto a ellas cuantos actos pueden y estén en posesión de ejecutar las otras naciones soberanas, que van a constituirse con arreglo a las bases que el Plan de Iguala y Tratados de Córdoba estableció sabiamente el primer jefe del ejército imperial, de las 3 garantías, y en fin, que sostendrá a todo trance y con el sacrificio de los saberes y vidas de sus individuos. Esta solemne declaración, hecha en la capital mexicana del imperio, a 28 de septiembre del año 1821, primero de la independencia mexicana. Este documento lo firmaron 35 individuos. Así, consignada el acta de independencia, se comenzó a organizar, dependiendo de las necesidades, las instituciones del gobierno. Aunque sabemos que era un imperio, en los tratados de Córdoba se logró dictar la separación de poderes, ejecutivo y legislativo, siendo formadas este último por 5 personas. Una forma bastante alejada de lo que tenemos hoy en día, claro. Recordemos que de igual manera, la población era también menor. Avanzando en la creación de un estado administrativo gubernamentalmente estable, se trabajó en construir el poder judicial, primer elemento de quietud y orden de las sociedades, y que por desgracia, en aquel momento, se encontraba desorganizado. El conocimiento de la historia es fundamental para entender el México de hoy. Iturbide no fue un villano ni fue un héroe, pero, siendo el primer emperador de México, tiene muy poca difusión en los medios nacionales. Es una pequeña historia sobre los primeros suspiros del México independiente. Ahora dime, ¿qué te gustaría recordar?